Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, me presento rápidamente, y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, series, películas, chismes jugosos y, por supuesto, las parejas más icónicas. Y hablando de parejas icónicas, el vídeo de hoy es de esos que sabemos que les encantan. Porque vamos a sumergirnos de lleno en el drama, la pasión y la incertidumbre que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen, Kerem Bürsin, Hande Erçel, amor eterno, reconciliación. ¿Será que la llama se ha reavivado? ¿Han dejado atrás sus diferencias? ¿Estamos a punto de presenciar el resurgimiento de una de las parejas más queridas de Turquía? Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, no olvides suscribirte al canal. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco y jugoso sobre tus estrellas turcas favoritas. Además, me ayudas un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin explota Hande, amor eterno, reconciliación. Y créanme, hay mucho que desentrañar aquí. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido objeto de especulación, desde sus días en Senkal Kapm hasta su inesperada ruptura que dejó a sus fans devastados. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. Rumores de celos, agendas apretadas y diferentes prioridades comenzaron a surgir, culminando en una separación que, aunque dolorosa, parecía definitiva. Ambos continuaron con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande fue vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, mientras que Kerem mantuvo un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa se refiere. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de una posible reconciliación? Bueno, en las últimas semanas han surgido una serie de eventos y coincidencias que han alimentado la esperanza entre los fans de Anker, como cariñosamente se les conoce. Primero vamos a hablar de esa supuesta explosión de Kerem. No se trata de una explosión literal, obviamente. Más bien, se refiere a una serie de declaraciones y acciones por parte de Kerem que han sido interpretadas como indirectas, o incluso como un intento de llamar la atención de Hande. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Kerem fue preguntado sobre las relaciones y el amor. Su respuesta fue bastante ambigua, pero muchos interpretaron sus palabras como una clara alusión a Hande. Dijo algo así como: a veces el amor verdadero requiere de tiempo y paciencia. A veces las personas necesitan crecer y madurar individualmente antes de poder estar juntas de nuevo. Imagínense la reacción de los fans. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre si esta declaración era una indirecta para Hande, una manera de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación. Adicionalmente, es importante analizar el contexto de esta entrevista. No fue una conversación casual, sino una sesión extensa con un medio de comunicación de renombre en Turquía. Kerem, reconocido por su elocuencia y cuidado al hablar, escogió meticulosamente sus palabras. ¿Por qué hablar del amor de esa manera, justo ahora, cuando la sombra de Hande Erçel sigue proyectándose sobre su figura pública? ¿Es una coincidencia, o una estrategia calculada para encender la chispa de la esperanza entre los fans de Anker? La entrevista además contenía otros fragmentos jugosos. En un momento, al hablar sobre el compromiso y la dedicación en las relaciones, Kerem mencionó, con un dejo de nostalgia, la importancia de recordar los momentos felices incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Será que él, en su fuero interno, está reviviendo aquellos instantes mágicos que compartió con Hande, añorando la posibilidad de reconstruir lo que se perdió? Además de esta entrevista, también han circulado fotos y vídeos de Kerem y Hande en lugares cercanos en el mismo periodo de tiempo. No hay evidencia de que estuvieran juntos, pero la coincidencia ha sido suficiente para desatar la locura entre sus seguidores. Por ejemplo, ambos fueron vistos con unos días de diferencia en el mismo restaurante en Estambul. Luego ambos publicaron fotos en sus redes sociales desde lugares muy similares en un viaje reciente. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Estrategia de marketing? Puede ser. ¿Un intento de reconectar? Esa es la pregunta del millón.
Profundizando en estas coincidencias, el restaurante en cuestión es un lugar conocido por ser un refugio para celebridades que buscan un ambiente íntimo y discreto. Podría ser que ambos hayan elegido ese lugar específicamente para evitar ser vistos juntos, pero al mismo tiempo, demostrar que están cerca pensando el uno en el otro. La especulación es inevitable. Y en cuanto a las fotos del viaje, los paisajes eran tan similares que muchos fans realizaron análisis exhaustivos de las ubicaciones, llegando a la conclusión de que se encontraban a pocos kilómetros de distancia. Pero la cosa no queda ahí. Otra pista que ha alimentado los rumores es la constante interacción de Kerem con publicaciones relacionadas con Hande en las redes sociales. A pesar de que no la sigue directamente, se ha visto que le da me gusta a fotos y vídeos donde ella aparece, incluso a algunos que son fan Made. Esto obviamente no ha pasado desapercibido para los fans, quienes lo interpretan como una señal de que Kerem sigue muy pendiente de Hande. Este detalle de las redes sociales es particularmente interesante. En la era digital, cada like, cada comentario, cada interacción virtual se convierte en una declaración. El hecho de que Kerem, consciente del escrutinio público, siga demostrando su aprecio por publicaciones relacionadas con Hande, habla de un interés que va más allá de lo puramente profesional. ¿Está enviando un mensaje subliminal? ¿Está buscando una forma discreta de mantener viva la llama? Solo él lo sabe. Y ahora hablemos del amor eterno. Este concepto ha sido clave en la relación de Kerem y Hande desde el principio. Ambos han hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia del amor verdadero y la conexión profunda que sentían el uno por el otro. Incluso en una entrevista conjunta, llegaron a decir que creían en el amor para toda la vida. Estas declaraciones, por supuesto, han quedado grabadas en la mente de sus fans, quienes se niegan a creer que su amor haya terminado por completo. Recordemos aquella entrevista icónica donde, tomados de la mano y mirándose a los ojos, Kerem y Hande describieron su relación como un encuentro de almas. Hablaron de una conexión que trascendía lo físico, de un entendimiento mutuo que les permitía comunicarse sin palabras. Estas declaraciones, que en su momento sonaron a pura miel, ahora resuenan con un eco de esperanza. ¿Es posible que esa conexión siga existiendo, a pesar del tiempo y la distancia? Pero seamos realistas, las relaciones son complicadas, y el amor no siempre es suficiente. La ruptura de Kerem y Hande demostró que a pesar de la química y la pasión, existen otros factores que pueden influir en el destino de una pareja. Sin embargo, el hecho de que ambos sigan siendo figuras públicas y que sus caminos se crucen constantemente, hace que la posibilidad de una reconciliación siempre esté presente. Analicemos los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. Se habló de celos profesionales, de agendas incompatibles, de la presión mediática que dificultaba el desarrollo de una relación normal. ¿Han cambiado estas circunstancias? ¿Han aprendido a manejar mejor la fama y los compromisos laborales? ¿Están dispuestos a hacer sacrificios para que la relación funcione? Estas son preguntas clave para determinar si una reconciliación es realmente viable. Ahora bien, ¿es posible una reconciliación entre Kerem y Hande? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero basándonos en la información que tenemos y en las pistas que han dejado, podríamos decir que existe una pequeña posibilidad. Por un lado, ambos parecen haber madurado y evolucionado desde su ruptura. Han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Esto podría ser un factor importante a la hora de considerar una segunda oportunidad. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y compromisos profesionales que podrían dificultar una relación. La madurez emocional es un factor crucial en cualquier relación. Si Kerem y Hande han logrado superar sus inseguridades y aprender a comunicarse de manera más efectiva, tendrán una base sólida para construir una relación más sana y duradera. Pero, ¿están realmente dispuestos a dejar atrás el pasado y perdonar las heridas que se infligieron mutuamente? Además, no podemos ignorar el factor de la prensa y las redes sociales. La presión constante de los medios y la opinión pública podrían ser un obstáculo para una posible reconciliación. Sin embargo, si ambos están realmente enamorados y dispuestos a luchar por su amor, podrían superar estos obstáculos. La presión mediática es un monstruo difícil de domar. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizada y diseccionada por la prensa y los fans. ¿Podrán Kerem y Hande soportar este escrutinio público,
¿O se sentirán abrumados y decidirán renunciar a la relación? En resumen, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio. Hay indicios que sugieren una posible reconciliación, pero también hay factores que podrían dificultarla. Lo que sí es cierto es que su historia de amor sigue generando pasión y especulación entre sus fans, quienes esperan con ansias un final feliz. La historia de Kerem y Hande es un reflejo de las complejidades del amor en el siglo XXI. Es una historia de pasión, de fama, de presión mediática y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que también requiere de compromiso, de paciencia y de una gran dosis de valentía. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos visto, hay muchas incógnitas y pocas certezas, pero la esperanza nunca muere. Hemos explorado las pistas, las coincidencias, las declaraciones y los rumores que han alimentado la ilusión de una posible reconciliación. Hemos analizado los obstáculos y las posibilidades que podrían influir en el destino de esta icónica pareja. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Además, ¿cuál creen que fue la explosión de Kerem de la que hablamos? ¿Una estrategia de marketing, un sincero intento de acercamiento, o simplemente una coincidencia? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el entretenimiento turco y las historias de amor que nos emocionan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Al suscribirte activas la campanita y así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, lleno de chismes, noticias y análisis sobre tus estrellas turcas favoritas. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas que les interesen. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!